Santa María, Fernández Retamar, Miguel Garnet y Antón Arrufat, de los que fue un amigo y un aliado permanente. En los años 70 entra a participar de lleno en organismos internacionales que colaboran en la lucha antifascista que se ha desplegado en virtud de las dictaduras militares sangrientas del Cono Sur. Entre estos organismos podemos nombrar al Tribunal Russell, que sesiona tanto en Roma como en Bruselas a mediados de los años 70 y que antes trabajó durante la guerra de Vietnam. Es en Roma donde se encontrarán Juan Bosch y Julio Cortázar en este tribunal que recoge los testimonios de los horrores que acontecían en esta región del mundo, Chile, Argentina y Uruguay. El otro escritor latinoamericano que se suma a este trabajo es Gabriel García Márquez, que ya conocía a Bosch desde los talleres del cuento de Caracas en 1958. Por fin estas vidas paralelas convergieron en un punto que se viene asesorando a través de todo el relato que hemos tratado de hacer en estos minutos apretados por Sergio. Era un encuentro que debía celebrarse por decisión de un destino. Uno, el dominicano, había conocido y sentido América Latina desde siempre, desde muy temprano, como él dice, desde que conoce a Eugenio María de Hostos. El otro, el argentino, abrirá los ojos a un mundo nuevo donde se hermana Cuba y a la revolución sandinista. Nombra a Cronopio Mayor al gran Lezama Lima de Cuba y exalta la poesía de Darío cuando conoce Sonampiname y lo exalta en el cuento de ese nombre. Los dos, Cortázar y Bosch, hacen poesía literaria y desde el realismo de Bosch connota la pobreza y la explotación, pero también reconoce la sutil sombra de los muertos sentándose a nuestro lado, y desde el cuento fantástico que escribe interminablemente Cortázar, ambos escritores y hombres políticos asisten al horror del más poderoso realismo que hemos tenido en América Latina a través de los cuerpos mutilados, del llanto, de la tortura y de la usurpación del poder. Pero ambos también echan manos a la fantasía, que salta desde algún rincón para tender los puentes de la solidaridad, para crear un mundo superpuesto en que las cosas vuelvan al lugar de su origen, de donde han nacido impregnadas con las leyes inmutables de la naturaleza. No podía haber mejor lugar para que Bosch y Cortázar se conocieran y trabajaran juntos que el Tribunal Russell en Roma en 1975. Es un espacio simbólico que ellos crean, en el que se trasvasan mutuamente sus visiones, sus ejercicios, sus prácticas de la literatura, de la vida, del amor, de la política y de la búsqueda de un mundo mucho más hermoso, un mundo mejor para todos y todas. Escuchar los testimonios de los sudamericanos, ponderar y sancionar es formar una cadena en que ambos debían estar así de juntos, así de compañeros, así de amigos. Como colofón de esta, ya les digo, de esta página que he escrito con mucha preocupación, pero también con mucha emoción y con mucho amor. Tenemos una entrevista, unas palabras de Julio Cortázar, para que lo escuchemos al Cronopio, ¿verdad? Hablando unos 3 minutitos, en que él habla de un cómic que era a propósito del Tribunal Russell. Él escribe, él hace un cómic que se llama Fantomas contra los vampiros. Los vampiros son los canallas que asesinan en América Latina, ¿verdad? Y Fantoma es una especie de Batman que va a luchar. Para ver a Julio lo que dice. En la época en que publicó, supongo que entrará ahora. La verdad es que me gustaría que mis amigos lo leyeran. La historia es la siguiente. Yo había estado trabajando con el Tribunal Bertrand Russell, que hizo 3 reuniones, 2 en Roma y una en Bruselas, donde se cuestionó y se puso sobre el tapete el problema de la violencia, de la tortura, de los regímenes de extrema derecha en el Cono Sur. Y entonces, sabe muy bien cómo funciona el Tribunal Russell, que había hecho ya su trabajo sobre la guerra de Vietnam. Consiste en la audición de testigos y el control de esas audiciones por juristas imparciales y, en definitiva, una sentencia que no tiene desgraciadamente ningún valor práctico, pero sí un valor moral. Es decir, condenar ciertos gobiernos, condenar ciertos sistemas, condenar
determinadas fuerzas negativas, en este caso en América Latina. Bueno, puesto que me conoces, sabes muy bien que yo acepté ser miembro de ese jurado y trabajé todo lo que pude en el tribunal. Pero luego, a la hora de la sentencia, pasó que el bloqueo informativo en América Latina, perfectamente manipulado como lo está, hizo que inmensas masas de población no tuvieran la menor noticia, es decir, no se enteraran de lo que el tribunal Russell había hecho en ese plan. Lo cual, naturalmente, el tribunal no podía impedirlo porque no tiene medios. El tribunal Russell no puede luchar contra el Pentágono y no puede luchar contra los dólares. Entonces se tenía que limitar a la distribución más eficaz posible, pero muy limitada. En ese momento me llegó de México un cómic en donde un amigo, me lo enviaba un amigo, diciéndome, mira, cuando un escritor entra como personaje en un cómic, eso ya es la celebridad mundial. Pero me lo hacía como un chiste. Pero entonces yo empecé a mirar este cómic, y es un cómic que se publica en México, que son las aventuras de Fantomas, que originalmente es un personaje de Francia, pero lo han aztequizado, si se puede decir, lo han vuelto mexicano. Y entonces este Fantomas, en esa historieta, se enfrenta con un loco que, armado de una especie de rayo láser, ha decidido destruir la cultura. Entonces quema bibliotecas, incendia las bibliotecas. Entonces los escritores, desesperados ante ese genocidio cultural, se dirigen a Fantomas, porque es el único superhombre que puede luchar contra un super asesino, super criminal. Y entonces en el cómic se veía a Octavio Paz telefoneándole a Fantomas, diciéndole, tienes que hacer algo, tienes que salvarnos. Se lo veía a Alberto Moravia, se la veía a Susan Sontag y se me veía a mí, que le telefoneaba diciendo, Fantomas, confiamos en ti, tienes que hacer alguna cosa. Entonces Fantomas sacaba pecho, se lanzaba volando, porque vuela Fantomas, y finalmente descubría a este maniático y lo liquidaba como todo el buen cómic. Bueno, me llegó eso y me hizo mucha gracia verme como personaje de un cómic. Pero en ese momento pensé un poco más y dije, bueno, si esta gente me ha utilizado como personaje de un cómic sin pedirme permiso, ¿por qué yo no voy a utilizar una parte de este cómic sin pedirle permiso a ellos? Creo que tengo ganado el derecho moral. Y entonces eliminé todo lo que no me interesaba, guardé algunas de esas imágenes y escribí una historia que es una nueva versión de lo que realmente pasó. En donde Fantomas, en definitiva, al ir a liquidar a una sola persona, está cayendo en la trampa, porque ese genocidio cultural no es la obra de un loco, es la obra de todo un sistema que yo llamo el imperialismo norteamericano, que en América Latina hace todo lo que puede para asimilarnos a su estilo de vida, a su manera de pensar y, en última instancia, a su American Way of Life, a su manera de entender el mundo, que es un sistema capitalista y imperialista que tú sabes muy bien que no es mi sistema ideal. Bien, y voy a abusar todavía de su paciencia, porque vieron ahí a ese hombre maravilloso, ¿verdad? Hablando de varias de sus ideas y de ese Fantoma contra los vampiros. Pero voy a cerrar este encuentro con ustedes dando las infinitas gracias a la hospitalidad de esta biblioteca de Santiago por habernos permitido decir las cosas que hemos dicho en este rato. Esta es una carta que le escribe, es la única carta que se ha encontrado entre los papeles de Don Juan, debe haber muchas más, de una carta que le escribe el propio Julio Cortázar en París el 28 de abril de 1979 a Juan Bosch, ¿verdad? Señor Juan Bosch, Santo Domingo, mi querido amigo. Mucho lamenté que me fuera imposible viajar a Santo Domingo en respuesta a su muy cordial invitación que Luis de Clavel y otros amigos me habían transmitido. Usted sabe de sobra cómo vivimos los que por razones fundamentales seguimos luchando al igual que usted en pro de la libertad y la democracia en nuestros países. No pierdo la esperanza de darme un salto a su tierra y tener el gusto de encontrarme con usted para renovar los lazos de amistad que tanto nos unieron durante las jornadas del Tribunal Bertrand Russell.
Ojalá sea así. Le escribo hoy para pedirle que acepte formar parte del comité de patrocinio de un periódico mensual sobre cuyas intenciones le informaré en breve el documento adjunto. Es una publicación de este tipo destinada al análisis democrático y crítico de la situación en la Argentina y en los otros países sometidos a las dictaduras fascistas. Ha de lograr su propósito de difusión y de confianza. Nos parece esencial que su comité de patrocinio esté formado por un grupo reducido de personas que cada una de ellas representa no solo un símbolo de nuestro combate, sino una presencia activa en el escenario histórico y político de nuestra América. Sé muy bien hasta qué punto sus tareas lo absorben y me apresuro a decirle que de ninguna manera nos mostremos compelidos de ninguna naturaleza, aunque su colaboración literaria o política es desde ya bienvenida y profundamente deseada. Simplemente le ruego que quiera permitirnos incluir su nombre en una breve lista que abarcará, además de la suya, las figuras de Gabriel García Márquez, Ernesto Cardenal, Régis Debray, Günter Grass, Joan Miró, Alfred Köstler, Hortensia Musi de Allende, Lorenz Schwartz y Olof Palme. ¿Puedo contar con su nombre, Juan? Él solo representa una bofetada en plena cara de los Videla y los Pinochet contra los cuales luchamos. Él solo bastará para que los lectores acepten con toda confianza nuestra publicación. Le ruego me envíe un cable o unas líneas cuando le sea posible y a mi nombre. La dirección es, pone la dirección, que ésta lo encuentre bien, es el mayor deseo de su amigo que lo abraza, Julio Cortázar. Pensaba que habíamos equivocado el nombre de nuestro encuentro. Mejor deberíamos decir primer encuentro de temas literarios con Rosario para que abriéramos la puerta a otros encuentros más. Muchas gracias por tu presentación. Realmente estamos muy agradecidos por la preparación, la profundidad, el manejo que tú tienes y que nos ha dejado a todos aprendiendo muchísimo de estos dos hombres enormes, ¿no es cierto?, que se unen a la literatura en sus convicciones y que hoy día nos vamos de la absoluta certeza sabiendo mucho más de ellos que cuando llegamos. Así que muchas gracias, reitero ese aplauso.